He de morirme cualquier día en que de lila se pinte los cielos y los colibríes enreden sus alas en hilos de plata de estrellas perdidas. Tal vez pronto. Poema epitafio de José Guillermo Vargas. Muy buenas tardes. Les habla Elena Vargas desde Londres, Reino Unido. Soy poeta, escritora y artista visual. En primer lugar, quiero saludar y agradecer a Rosalía de la Soledad, presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, por esta invitación y por brindarme un espacio en el programa Literatura Visión y poder así rendir un homenaje al gran poeta peruano José Guillermo Vargas, presidente y fundador de la Casa del Poeta Peruano y creador del Día del Poeta Peruano, con Ley 24.616, Ley del Poeta, quien falleciera 8 meses atrás por razones del COVID. José Guillermo fue profesor de literatura y filosofía, una persona interesante, animada y alegre, sobre todo muy carismático. Sus clases fueron horas de aprendizaje e inolvidables. Él puso la inspiración y motivación en sus alumnos, así como lo hizo con sus poetas, a quienes les enseñó a hacer las cosas con pasión e entusiasmo. Enseñó a interpretar la poesía con sentimiento, sintiendo al autor en cada verso, descifrando cada metáfora y viajando por las imágenes del poeta y el poema. Era importante leer, analizar, comprender, volver a leer para conocer la profundidad de la obra de un poeta. Era su estrategia, un encuentro romántico entre lector y autor. La obra más grande de un hombre, decía Borges, es la imagen que deja de sí mismo en la memoria de los demás. José Guillermo Vargas, poeta de poesía pura y madura, en todas sus variantes y variedades, épica, mística, romántica, erótica y concreta, llegó muy alto con su majestuosa obra literaria. La muerte es el comienzo de la inmortalidad, según Robespierre. Nosotros decimos que la muerte de un poeta es el comienzo de su inmortalidad, y aquí estamos comenzando esta perennidad de su nombre y su hermoso legado que nos dejó Pepe Vargas. Nuestro presidente de Cadelpo, como él la llamaba, siglas de la Casa del Poeta, ha insistido en cumplir la profecía de Joan Maragall, quien decía: día habrá en que todos los hombres hablarán como cantando, para celebrar la poesía como un instrumento de redención y entendimiento entre los hombres. Afirmando con elocuente furor que la poesía hace milagros cuando se trata con transparencia y acompañada de grandes amantes del arte. Los conceptos de la pedagogía de la ternura y el construir puentes de entendimiento entre naciones por medio del arte y la literatura, en un afán de humanizar al pueblo, son las bases de la promoción cultural.
La filosofía que funda Cadelpo nos recuerda que uno de los peores aliados del hombre dedicado al arte y al conocimiento es el narcisismo, porque representa la capacidad de no ver y sentir desde la condición del otro. Ver a través de otros es algo que posibilita la poesía. Entonces, en el mundo cultural no debería haber tiempo para envidia, sino para la colaboración. Su trabajo de gestor cultural ha sido demostrado en sus eventos, en cientos de antologías y poemarios bajo el sello de la editorial Marie Bellina, en la revista literaria Holandina y en sus vídeos en Holandina TV. José Guillermo, desde su pedagogía de la ternura, comparaba al poeta con el maestro y como el mensajero de enseñanzas e ideas libres. Él le cambió la vida a muchos poetas y escritores cuando se convirtió en el mentor de ellos. Creyendo en todos, alimentó esa pasión por la poesía y narrativa. No se equivocó y esto lo convirtió en el poeta visionario.
Un abrazo para todos y esta canción que voy a tocar para todos los amigos de todo el mundo, de mi patria y especialmente los de Chiclayo, que es mi patria pequeña y grandiosa para mi corazón, por el Día del Padre y sacándole la vuelta a la pandemia. Siempre lucirás esa corona invisible que lleva toda mujer que a un poeta amó. Y cuando ya no creas en estas palabras oscuras y sin nombre, cuando borrado el rostro de nuestro amor, ni tú misma encuentres tus ojos bellísimos, a la hora en que vayas a regatear a los mercados, los jóvenes venados vendrán a tu recuerdo a beber agua. Porque puede una mujer rechazar el rocío del más grande amor, pero no puede salir del jardín donde el amor no aprisiona. ¿Me oyes? ¿Me escucha? No puedes huir, aunque cruces volando los años, no puedes huir, porque yo soy las alas con que huyes de mí, de mí. Su nombre, por favor. José Guillermo Vargas Rodríguez de Perú, soy presidente de la Casa del Poeta Peruano, con 14 filiales en mi patria y 12 representaciones internacionales. Estoy acá por el motivo de este cuarto encuentro de escritores, que por esas cosas del destino y esa suerte que debe darme la vida, lleva mi nombre.
Como dije antes, para conocer al poeta hay que conocer su poesía. Entonces, a través de su hija, Nani, a continuación, ella nos va a interpretar un poema de su papá, José Guillermo Vargas, con el título Balada para José Guillermo. Lo acompaña con su propio arreglo musical en su ukelele. Balada para José Guillermo. Te vine a buscar, José Guillermo, por la tarde. Ahí cuando el tiempo va muriendo y el ritmo de la sangre aminora su trajín. Por eso las penas se hacen largas cuando el cenit recoge sus enaguas. Entré por la espalda del solar, José Guillermo, patio y tras patio recorridos, romero seco, desplumado duraznero y luengas hojas fungiendo de tapiz solemne al monumento a la vejez y el abandono. Tus risas con ropaje de alegría triste tintinearon con vergüenza por los rincones del solar. Tus recuerdos desgranaban y caminaban como hormigas, transportando su fúnebre vestín. No hay nada fresco, José Guillermo. Créeme, removí todos los trastos, salvo cartas comerciales y 2 o 3 fotografías de in memoriams por primer aniversario. Maulló el gato, presintiendo tu ausencia, y cantó el grillo por la humedad salobre que da la mar filtraba. Tu biblioteca perdió la ingenua claridad de luna llena, y un polvillo seco de aluminio cubría piadosa estantería. José Guillermo, no encontré en la repisa de alabarios ni la pluma esmerilada del ganso que criabas, ni el acre ocre que lacraban tus misivas. Sin pergaminos en blanco de formato breve y tintero pleno en tinta con grumos de vinagre. Los alacranes se espiantaban en los ángulos obtusos en extraño pacto con las ratas. Tanto tonto todo y tanto nada tonto. La estación que construye tu más de medio ciclo lo hace con vagones del descarril más generoso y siempre salen por las tardes porque el nocturno es Celestina del hombre miserable. Por eso no te encontré, José Guillermo, y me diste pena al recorrer el caserón de tu existencia. ¿Qué fue del Azor, tu galgo pedigrí y centrerías? Tus lanzas rotas y roeles oxidados firman en el piso tu derrota, y en el astillero se cuelgan en macábrico aspaviento fémures malditos de 1000 sueños concebidos en el alba. ¿Tanto pueden cambiar las tardes a un hidalgo caballero? Te vine a buscar, José Guillermo, por la tarde, y hoy me siento más senecta que el solar que he visitado. A continuación, el poema La callecita enferma de José Guillermo Vargas, interpretado en su propia voz.
La callecita enferma. Boca de recuerdos torciéndose en almanaques, de marinos tuertos, manilargos, patepalos, asaz contentos, con garrafas de ron puertorriqueño. Callecita chueca y resabida, escondida en balcones que tiritan al paso de brisas y sirenas de barcos en caracolas enredados. Callecita, ¿qué sola habrás de quedarte? ¿Y qué pensamientos recorrerán tus bitácoras en lago libro de salivas? Parado en tu esquina a las 6 en punto del cuadrante, un racimo de murciélagos aletean en archipiélagos de nostalgias, mientras sepia, desfía de albas, se prostituyen grises en las cerradas. Me entristezco, lloro solo como tú. Soy palo mayor bogando al centro de tu calle y un dolor salobre arrincona el corazón, cual poema malo sin metáforas. Antigua y hecha la quita, te mastico entre los dientes al ritmo mismo del tabaco en Singapur. Y un bosque de palabras intentan ahogarme. Cómodo en podium de nostalgias creo parecerme tanto a ti, callecita artrítica, chalaquienta, y se agolpan los suspiros cual ahogas de un atleta alucinado. Callecita sola, enferma de ausencias. Debieron ponerte mi nombre y apellidos. Continuaremos ahora con las palabras de Rosalía de la Soledad, presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, en un análisis de la obra literaria del poeta José Guillermo Vargas. El espíritu del hombre se hace perceptible al mundo a través de la acción creativa, porque solo de esa forma puede el hombre expresar su espíritu. Permítame presentarme. Yo soy Rosalía de la Soledad, presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, institución académica con varios núcleos internacionales, así como con varias decenas de delegaciones y membresías comunitarias, embajadores culturales y miembros honorarios en varios países del mundo. Según Octavio Paz nos dice, el poeta limpia de errores los libros sagrados y escribe inocencia ahí donde leía pecado, libertad donde estaba escrito autoridad, instante donde se había grabado la eternidad. Con esto quiero decir que la relación poesía-poeta y poema es el método para buscar la posibilidad de otra manera de conocer el mundo, al hombre y a Dios. Metodológicamente se pretende encontrar entre aquellos autores que han convertido la poesía en epísteme como una posibilidad de expresar y habitar el mundo desde una visión antropológica que se abre a nuevos lenguajes y nuevas formas para tratar de empalabrar la realidad, tomando la realidad desde un irrealismo sorprendente. Pepe Vargas nace en Chiclayo, allí donde existen las pirámides de adobe, hermosas catedrales, un palacio municipal dorado, una tumba ornamentada del señor de Zipán, que es una de las figuras más representativas de la cultura mochica y la que ha dejado las raíces míticas de una civilización peruana
muchísimo antes de la cultura incaica. Sobre este conjunto natural se forma el niño que dará paso al poeta. Saturado de este paraíso idílico, de la naturaleza que se incrusta en la personalidad de Pepe y le obliga a conjugar versos desde muy joven, escribe y no queda completamente satisfecho de su obra, la que busca y rebusca en sus sueños hasta tratar de convencerse a sí mismo de su realidad. Es, sin duda alguna, la enfermedad clásica del poeta. En una de sus poesías, en la carta escrita sobre el viento, Pepe Vargas nos deja una realidad como ejemplo de este concepto realístico. Vamos a ver. Redactar la carta sin ruta concebida y esperar sonar el pétalo al fondo de la poza. Transitar por calles empedradas, el crono generoso enfermó de olvidos o retardos y aún me arrulla entre sus brazos el reloj y sus manijas. La poesía como la manifestación de la experiencia estética que posibilita el encuentro entre el poeta y el poema, el autor, el poeta, el hacedor, el creador y más concretamente el sujeto conocedor del mundo, representador de mundos y el poeta, y así continúa. El corazón terco entre las brumas escribe cartas sobre el viento, esperar algún gorrión sin ruta concebida y llorar de esperanza a la entrega de esta carta. Por supuesto, de forma muy significativa, el lenguaje permite la comprensión y la interpretación del mundo. De su mano nos aproximamos al sentido poético, que no es otro que el favor de amasar el pan de los pueblos y la cifra de cada uno de los que aciertan a develar qué es lo que la palabra presenta y oculta en sus acciones. La palabra es el lenguaje que celebra la unión fraterna de las generaciones. Por ejemplo, en La memoria del espejo, otro de sus poemas, el poeta Vargas nos demuestra un concepto enraizado en sus imágenes internas, producto quizás de la influencia genética ambiental. Puede ser, pero vamos a ver. En este poema nos dice: oscuros domicilios se retratan en mi mente, con abuelos y otras parentelas, y ese olor a tiempo viejo durmiendo en sus levitas, levitan, tenaz en mi memoria. La vitrola con un perro escuchando lo inaudible, garrafa de vino con vino avinagrado, otra escultura que incendia moralinas y un desdentado acordeón que gime y ya no canta, parecen burlarse por atroz incoherencia. ¿Es el poeta el manifestante de la conexión con la realidad? ¿Permite el ejercicio poético una representación y comprensión del mundo? El término poética significó crear algo con la palabra. Lo así creado significa el poema. Por ejemplo, el poema norteamericano Walter Whitman llama al poeta el primer hombre, el Adán que nombra al mundo con asombro y afirmación. Sin embargo, Platón afirma en su libro número 10 de La República que los poetas son mentirosos. Y no está equivocado del todo, porque aunque desde este punto de vista, desde su ontología, se proponía desvirtuar lo que él consideraba una falsificación de la realidad, dejando paso a la fantasía absurda, la cual él critica y de la cual se opone. Y es que la característica más importante, según Octavio Paz, nos define: el poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época. Esto es, más o menos, el estilo de su tiempo, pero transmuta todos estos materiales y realiza una obra única. El poeta no tiene estilo o es vencido por él mismo,
Poeta es alguien que trasciende los límites de su lenguaje. Así, Pepe Vargas, desde sus versos, crea una unidad con la palabra. Esas palabras que tratan de apresar lo más tenue, lo más alado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante, en una secuencia de metáforas que se entrelazan para darle forma al pensamiento libre. El cisne pavonea y se perfuma. El cisne se extiende perezoso en el centro combado de tu vientre. El cisne se extiende y pavonea reptando por la urbe de tus venas. Aquí el lenguaje del poeta es el de su comunidad. Entre uno y otro se establece un juego recíproco de influencias, un sistema de vasos comunicantes. Recibe influencia, por un lado, de su comunidad y por otra, va contra la corriente del mundo. Su condición encarnada no le impide ser una figura marginal y lo afirma con estos versos. No pases debajo de los naranjos, ni cojas geranios negros de la ronda. El poeta es al mismo tiempo el objeto y el sujeto de la creación poética. Es la oreja que escucha y la mano que escribe lo que dicta su propia voz. Soñar y no soñar simultáneamente es la operación del genio. El encuentro del hombre con el hombre, del hombre con el cosmos, permite y exige otras perspectivas. La poesía es el estado de creación de los más altos espíritus. Se impone en la búsqueda de conocimientos y de sentido para el hombre. Existir, este es su poema final. Presentimiento extraño de acabarse todo, de ver en las ventanas cernirse polen sepia de crisálidas, mientras corva cimitarra espere que camines. Ya otros autores poetas han incluido en su obra palabras semejantes en el orden del sueño, de la imaginación, el pensamiento y la muerte. Al mismo tiempo consagran la poesía como la antecesora de la religión y de la moral en su carácter simbólico y real. De esta manera, la relación hombre-poesía está inmanentemente arraigada en un sustrato de salvación y del conocimiento de lo otro que nos habita. Así el lenguaje poético se pronuncia como otro que expresa una revelación del universo como un medium de lo infinito. Existir, ese presentimiento extraño de acabarse todo, con un génoma inútil bajo el brazo. Así, con estas palabras me uno a este homenaje que como reseña pública, no como una reseña pública, la imagen de un poeta que mostró en vida una estatura humanística más allá de lo convencional, sino con la convicción propia de que no existe ninguna forma natural ni escrita que pueda definir con palabras la obra de ningún poeta. Y es que para la religión, el amor, la naturaleza, tanto como para la poesía, no hay ninguna definición de las que se han dado hasta ahora que encierre suficientemente su nombre. Muchísimas gracias. A continuación, presentaremos la musicalización de uno de los poemas de José Vargas, La carta escrita sobre el viento, en la voz de la cantante peruana Carla Sofía y el arreglo musical y la guitarra del maestro peruano José Coronado. Mi nombre es Carla Sofía y voy a interpretar un poema musicalizado de José Guillermo Vargas.
La carta escrita sobre el viento. Redactar la carta sin ruta concebida y esperar sonar el pétalo al fondo de la poza, transitar por calles empedradas y oír el restallar de voces entrañables. O mejor, cerrar detrás de mí la puerta de octubres desgarrantes. Ver el río turbio, asesino y heces, o engañar a mis magnolias, que todo ello fue azar del tiempo y la venganza. El Cronos generoso, enfermo de olvidos o retardos, y aún me arrolla entre sus brazos el reloj y sus manijas. El olor de las cloacas es persistente y me envenena el corazón, terco entre las brumas, escribe cartas sobre el viento, esperar algún gorrión sin ruta concebida y llorar de esperanza a la entrega de esa carta, de esa carta, de esa carta. Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para compartirles un poema inédito en memoria a mi tío José Guillermo Vargas, Memorias de Septiembre. Pero antes, quisiera agradecer al público que nos acompaña, especialmente a Rosalía de la Soledad, presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, por brindarnos este espacio, y al equipo de Literatura Visión por hacer posible la realización de este interesante programa en favor de la cultura y de la educación. Muchas gracias. Memorias de Septiembre. Por Elena Vargas. Tu ausencia deambula anonadada entre tus libros y hojas sueltas, en el poético trinar de tus versos, en el plañir de mandolinas, dejando profundos hoyuelos en el modiolo de mi memoria. Memorias, memorias de septiembre. ¿Cómo romper la flecha del tiempo? Envolverla en volutas desmemoriadas y llegar al lecho solitario que asfixió tus sueños
en una tarde de pandemia que sin ruta y sin brújula aniquiló tu existencia. Tu existencia ahora reposa en tu casa, por los años esculpida, con paredes transparentes y puertas sin cerrojos, donde tu voz de vino añejo nos recibe entre el jolgorio de notas y teclas y el legado eterno de tus majestuosas letras. Letras y conjuros de metáforas, hechizos con la magia de esfuerzos y cantables. Nos seduces con el perfume de geranios, sembrados en los balcones, regados con la lluvia de tu imaginación. Imaginación de un genio oculto en el reflejo de tus versos, en añoradas tertulias de bohemias y contiendas, y en mis memorias. Memorias álgidas de septiembre.